Testimonio de Luca Serafini, periodista Mediaset. De Luca Serafini, enviado martes 21 de abril 2009. A Daniele Gallo. Asunto, primera parte, libro. Ya había salido de la redacción, eran casi las 8 de la tarde. Cruzaba Corso Europa, que conecta Samba Villa con Piazza Fontana. Trabajaba en el número 7, en el edificio Silvio Berlusconi Editore, que contaba con la revista semanal más vendida de Europa, TV Sorrisi y Canzoni, 3 millones de ejemplares, Telepiù, Sciac, Tutto, música y entretenimiento, y Forza Milán, la revista mensual oficial del Club Rojinegro. Como me suele pasar al llegar a la entrada del metro, me toqué los bolsillos, con una duda que enseguida se convirtió en certeza. Me había olvidado las llaves de casa en el escritorio. La redacción de Forza Milán estaba en la segunda planta del edificio, al final de un pasillo no muy ancho. Éramos dos, Angelo Pinazzi y yo, un colega muy amable y con mucha experiencia. El redactor jefe Martino Pizzi, de hecho, y el director Gigi Vecina compartían sus cargos con TV Sorrisi y Canzoni, y tenían sus propios despachos. La puerta de la habitación donde trabajábamos, Pinazzi y yo, estaba justo enfrente de la oficina de correos. La SBE tenía su propia oficina de correos, por supuesto. Puede imaginarse cuál era la actividad de un grupo editorial que publicaba 5 títulos tan populares. Cientos, miles de cartas, paquetes, sobres, cajas, todos los días, a todas horas, que entraban y salían. Me sentí satisfecho y asombrado cuando abrí la puerta de la redacción. Había dejado mi escritorio inusualmente, extraordinariamente, sorprendentemente ordenado y limpio, sin los habituales montones de periódicos, fotos, notas, objetos, bolígrafos. Junto al teléfono había un sobre cerrado cuidadosamente colocado, una carta con matasellos de bordiguera dirigida a Silvio Berlusconi Editore, Corso Europa 57, Milán. Me sorprendió que estuviera sobre mi mesa. En primer lugar, porque la oficina de correos de la SBE ya estaba cerrada cuando me había marchado poco antes. En segundo lugar, porque no había ninguna otra indicación de que la carta estuviera dirigida específicamente a nuestra redacción, y mucho menos directamente a mí. No sé por qué me senté para abrirla, no lo sé. El procedimiento habría sido entregarla en la secretaría, donde tendrían que abrirla y remitirla a quien correspondiera una vez examinado su contenido. Yo la abrí, sentí que debía hacerlo. De la doble hoja de papel escrita a bolígrafo con una letra bastante desordenada e infantil, salió una pequeña foto del Padre Pío, tamaño carné, que cayó sobre la mesa. Para mi asombro, leí en la primera línea: Estimado señor Luca Serafini, gracias a la educación cristiana que recibí de mi familia, gracias a las muchas experiencias directas que yo y mis parientes, mi madre en particular, hemos tenido. Casualidad, coincidencia o destino son palabras en las que creo poco en situaciones como esta. Inmediatamente fui llevado a darme cuenta de que esa carta tenía que estar ahí sobre mi mesa para mí, tenía que llegarme. Esa tarde, ni antes ni después. Cómo llegó allí no tiene y no tenía ninguna importancia en el futuro, salvo convencerme a mí mismo y a los demás de que el destino no tiene patria, ni siquiera lo esotérico, solo para despejar el campo de posibles malentendidos. Piero Drioli firmaba la carta. Es un impulsivo, un católico inflexible, una persona apasionada. Fue una suerte que se acordara de escribir su dirección en el interior de la carta para que yo pudiera responderle, ponerme en contacto con él, conocerle. Me escribía de sus grandes amores, de su pasión por Jesús, Padre Pío, el Milán. De familia humilde, contó un episodio que relatará en los próximos capítulos de este libro. Su conocimiento directo de la bilocación del Padre Pío. Sin embargo, no fue esto lo que me llamó la atención. Piero se detuvo en 2 episodios terribles que habían tenido lugar en el AC Milán en el espacio de pocos días. En Belgrado, el jueves, durante el partido estrella Roja-Milán. Roberto Donadoni, un chico muy serio, educado, inteligente, ferviente cristiano, que cuando era joven se había hecho construir una estatua de la Virgen en el jardín de su casa. Había sido derribado tras un encontronazo y sus piernas temblaban tremendamente. Fue rescatado tras un gran susto. Al domingo siguiente le ocurrió más o menos lo mismo a Roberto Musi durante el partido Torino-Milán. Piero afirmó que estos episodios debían tomarse como una advertencia, que existía un designio negativo contra el AC Milán y Silvio Berlusconi. La razón de esta supuesta agresión es también la que más de 20 años después nos ha llevado a escribir este libro.
En aquella carta, Piero me hablaba de Luigi Gaspari, del cuaderno del amor, de una amiga milanesa llamada Magdalena. Conoceréis a estos hombres, a estas mujeres, el cuaderno, poco a poco, como yo lo hice, leyendo las páginas de este libro testimonio. Por ahora me limitaré a decir que no he conocido en mi vida a un devoto más convencido, ferviente y fiel que Piero. Es un muchacho humilde y sencillo, dotado de impulsos apasionados, con unas ganas de vivir desbordantes, a pesar de las durísimas pruebas a las que se ve sometido a menudo. Me limitaré por el momento a mencionar muchas de sus premoniciones sobre el resultado de eventos de la vida y de los acontecimientos deportivos, todas ellas acertadas. Me limito por el momento a decir que su encuentro cambió mi vida. Carta enviada a Berlusconi por el doctor Luigi Gaspari tras la gran victoria en la final de la Copa de Campeones. Bolonia, 25 de mayo de 1989. Querido Berlusconi, nunca he tenido mucho tiempo para dedicarme al deporte, pero desde que conocí a tu fiel colaborador, Luca Serafini, me he convertido en un auténtico hincha del Milán. Los años pasados con el Padre Pío me dieron experiencia de los hombres y de las cosas, y luego se me confió, a la edad de 42 años, allá por 1968, la misión de continuar la obra del Padre Pío, deseada por Jesucristo, llevar la paz y el amor al mundo, dividido por absurdos odios de clase. El cuaderno del amor que también te envié a ti y a todos los jóvenes buenos del Milán es la palabra de Jesucristo que quiere llevar la paz, el amor y la prosperidad a todos los pueblos del mundo. De esta revolución de amor, tú, querido Berlusconi, eres estimado en lo alto como uno de los ejecutores más capaces. Eres como un arcángel que puede, con autonomía, convencer al mundo de que la unidad y la felicidad de los pueblos solo puede ser realizada por la fuerza del amor que quiere y puede unir a todos. La omnipotencia del amor que está presente en tu corazón te dirá cómo actuar para propagar inteligentemente el mensaje cuaderno del amor, que tiene en sí mismo el supremo poder de llevar a todos el reino de la paz, de la unidad y de la felicidad. Europa y el mundo esperan tu ayuda para unirse en el amor. Gracias también de parte de Jesús y del Padre Pío por todo el bien que querrás hacer a toda la gente que espera la paz, el amor y la libertad. El cuaderno del amor te bendice para siempre a ti, a tu familia, tus obras y tu amadísimo Milán. Con grande afecto, Luigi Gaspari. Estimadísimo, le envío copia de una carta que el doctor Luigi Gaspari de Bolonia envió al licenciado Berlusconi en el mes de mayo de 1989. Léala. A la luz de los acontecimientos políticos de estos días, la carta es una profecía. El doctor Gaspari viajará a Rusia a finales de este mes para una serie de conferencias en Moscú y San Pietroburgo. Rusia está hambrienta de los cuadernos del amor y se necesitarían miles de copias que imprimir. Gracias a la determinación de algunos amigos, se hizo una pequeña edición en lengua rusa. El doctor Gaspari dice que, si no se difunde el amor en Rusia, Europa no tendrá paz ni prosperidad. Felices Pascuas a usted y a su familia. Francesco Metteucci. Tras esta gran victoria, Luigi Gaspari escribió una carta al presidente Berlusconi, señalándole que tendría que encargarse de la impresión de aquel librito y que ya le profetizaba 5 años antes sobre su entrada en política. Pasé un verano lleno de entusiasmo y confianza. Me di cuenta de que pronto alguien se ocuparía de ese librito y sobre todo comprendí el poder de las palabras del cuaderno del amor. En 1968, el Papa Pablo VI, habiendo invitado a Luigi Gaspari al Vaticano y habiendo comprendido la importancia de aquellas palabras, el Santo Padre afirmaba que estaban escritas en el cielo, ofreció vender algunas propiedades vaticanas para que se imprimiera el librito. Gaspari no aceptó el dinero, seguro de que la divina providencia intervendría y le ayudaría. De hecho, tras la gran victoria del Milán, pensamos que sería el mismo presidente Berlusconi quien se ofrecería a financiar la impresión del librito, confiado en que Luca Serafini daría a conocer directamente a Berlusconi el poder del cuaderno. Luigi Gaspari anticipó en una conferencia en Salsomaggiore en 1994 que el Señor había elegido a un empresario milanés para llevar el cuaderno del amor a los hogares de todo el mundo, tal como quería el Padre Pío. En octubre de 1990, Luca Serafini me recomendó para un trabajo ante su amigo, el editor y periodista milanés Daniele Gallo, que me contrató temporalmente con el encargo de dar a conocer una nueva revista que se ocupaba de los horarios deportivos en las televisiones privadas de toda Italia. Estábamos a finales de 1990 y la guerra del Golfo estaba cada vez más cerca tras la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. El periodo era difícil y lleno de incógnitas,
con un mercado editorial y publicitario muy comprimido que habría comprometido el éxito de la nueva publicación. Telefoneé a Daniel Gallo, quien me dijo que solo podía contratar a un colaborador. Le hablé de mi devoción por el Padre Pío y el Cuaderno del Amor, que había ayudado al Milán a ganar la Copa de la Liga en 1989. Me dijo que también su querida abuela le hablaba siempre del Padre Pío, y aquella llamada telefónica fue al final mi salvación, porque a los pocos días Daniel Gallo me telefoneó para decirme que me había elegido. Así que empecé a trabajar en esta pequeña redacción en marzo de 1991. La oficina estaba situada en Milán, en Corso Magenta, una de las zonas más bonitas de la ciudad. Conmigo trabajaban muchos periodistas que con los años se hicieron muy famosos, como Alberto Brandi, ahora director de Premium Sport, Mauro Suma, ahora director de Milan Channel, el mismo Luca Serafini, Giovanni Guardalà, ahora en Sky Sport, David Messina, prestigioso redactor de la Gazzetta dello Sport, y Carlo Pellegatti, periodista de Mediaset. Comenzamos entonces la aventura de la revista deportiva Sport TV. Desgraciadamente, debido a la grave crisis económica antes mencionada y al estallido de la Primera Guerra del Golfo, la experiencia no cuajó y duró solo unos meses. Recuerdo que en aquella época tuve algunos sueños muy extraños y peculiares, como el del presidente ruso Gorbachev, que desapareció de la atención del mundo y que fue secuestrado poco después. Recuerdo que el día antes del estallido de la guerra en el Golfo Pérsico, soñé que el entonces secretario de Estado norteamericano, Becker, estaba muy sombrío. De hecho, al día siguiente explotó la guerra. Sin embargo, con otros recursos y productos editoriales alternativos, la editorial consiguió asegurar el trabajo por unos años más. Durante este periodo, intentamos por todos los medios entrar en contacto con el presidente Berlusconi, llevando el Cuaderno del Amor a una de las residencias de Berlusconi en Via Robani, en Milán. Desafortunadamente no tuvimos respuesta alguna. En octubre de 1995, precisamente a través del cardenal Poletti, el Santo Padre Juan Pablo II invitó a Luigi Gaspari a una conferencia sobre el tema Padre Pío y Roma, en la Basílica de Santa María Maggiore de Roma. Desgraciadamente, a alguien de San Giovanni Rotondo no le gustó esto, y llegó a Roma una protesta de algunos frailes o prelados y consiguieron bloquear la conferencia. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.